Muy buenas y bienvenidos a otro episodio del podcast Bajo las arenas del tiempo. Como siempre, os recordamos que nos podéis seguir en las distintas redes sociales, en Facebook, en Instagram, en X, en @bajo las arenas del tiempo, en YouTube, en nuestro canal de YouTube y sobre todo en la plataforma de podcasts iVoox. Muy buenas, de nuevo a otro capítulo de el podcast Bajo las arenas del tiempo. En este quinto capítulo hablamos acerca del género Homo. Si bien es cierto que en los capítulos anteriores hemos estado iniciando un poco toda la dinámica evolutiva, hablando de las distintas características dentro de los linajes o de las especies, un poco ahí hablar de especies, en este caso deberíamos tener en cuenta la posible relación entre las distintas para que formaran una parte, para que el resultado de esa hibridación fuese positivo y se tendría en cuenta el concepto de especie. Vamos a hablar de linajes, aunque para simplificar el concepto hablaremos de especies cuando nos refiramos, por ejemplo, a las distintas variabilidades del género australopithecino, como hablábamos en el capítulo anterior, o incluso cuando hablábamos de los correspondientes individuos relacionados con los prehomininos, ¿no? Esos Ardipithecus, Rorin, etcétera, etcétera. Bien, una de las características de incorporación de disciplinas que se incorporan a partir de los yacimientos en los que se documenta y se registra este tipo de cronologías, vamos a llamarlo así, por ahora. Si bien antes hablábamos de la paleoantropología o hablábamos de la paleontología y su relación de estudio con respecto a los platirrinos, acordaros, ¿no? Y con ello a los homininos, en el momento que se documenta materiales asociados a un linaje humano, a una especie humana, y por lo tanto una funcionalidad y un uso de dichos materiales, es donde la arqueología como ciencia entra para, primero, analizar esos restos materiales, a estudiarlos individualmente como elemento significativo y sustancial, e interpretar el marco histórico. ¿Qué quiere decir eso? Pues que dentro ya a partir de estas cronologías en las que, como veremos a continuación, luego debatiremos, pero veremos a continuación que vienen asociados los restos óseos y los fósiles con una materialidad concreta, es donde ya la arqueología también aporta información y registro y líneas de interpretación, y ya podríamos estar hablando de la prehistoria. A partir del uso, digamos, del estudio de los materiales asociados de los yacimientos conjuntamente con los restos fósiles, no solamente vamos a estar hablando de análisis y estudios morfológicos, antropológicos, paleoantropológicos por parte de la disciplina paleoantropológica, análisis y estudio de los restos fósiles, sino que los arqueólogos van a entrar de lleno para entender el registro material, funcionalidades, tipologías, características identificativas y por lo tanto darle un uso, como diríamos, ese uso funcional, que quiere decir pues para qué sirve, por qué se hace de esta manera, objetivos marcados y el uso, mejor dicho, el estado en el que se encuentra dentro de los marcos estratigráficos, van a configurar
por ejemplo, no ya la relación espacial y temporal con los restos fósiles, que ya se asocian al mismo estrato, sino, por ejemplo, marcas cronológicas a través de tipología de una característica concreta del material, el tipo de material que se usa, si es sílex, si es calcita, si es otro tipo de piedra, posibles funcionalidades, es decir, un uso específico para cada uno de los materiales. Bien, a partir de este género no solamente vamos a tener la paleoantropología de por medio, sino también la propia arqueología. Y por lo tanto, entramos de lleno en este capítulo número 5, en el género Homo, lo que se podrá hablar como ya la prehistoria, que es la ciencia que estudia los restos materiales previos al análisis de la escritura. Y en este caso, pues el uso de los materiales a partir de tipologías materiales, tipologías líticas, industrias líticas, modalidades, modelos, etc. Y a partir de ahora hablaríamos también de una interconexión entre las distintas disciplinas en cada uno de estos yacimientos. Cuando hablamos de género Homo, en palabras de Richard Leakey, en el libro Nuestros Orígenes, hace alusión a que hablar del género Homo es hablar de los cambios que se generan cuando dejamos atrás características simiescas, ¿vale? Características simiescas. Por lo tanto, todas aquellas actuaciones que conlleven el relacionar el aspecto morfológico, el aspecto funcional, el aspecto de uso con dinámicas más humanas y dejemos atrás comportamientos simiescos, estaremos hablando del género Homo. El género Homo, o los primeros fósiles que se relacionan con el denominado como género Homo, surgen en torno a 1994 en un yacimiento en Adar, a través del equipo de Johnson. El equipo del paleoantropólogo Johnson encuentra un maxilar, el AL661, en el que una de las características claras de este fósil es la documentación que se encuentra dentro de una toba volcánica, y es muy fácil de poder datar a través de la datación radiométrica en torno a unos 2,3 millones de años. Acordaros de los tiempos que teníamos cuando hablábamos de Paranthropus boisei, de Australopithecus anamensis, es decir, estábamos ya en torno a esos 2 millones y medio, 2.700.000, íbamos bajando. Bien, a partir de este maxilar, con esas cronologías, aparecen, y aquí es muy interesante, porque aparecen asociados en el marco estratigráfico 20 útiles líticos. Si bien es cierto que inclusive, como bien leeremos a posteriori, el uso de herramientas no se puede decir, pero el uso de artilugios, ¿no? o artefactos, mejor dicho, para un uso común o un uso concreto, mejor dicho, lo hacen inclusive los chimpancés. El uso de herramientas con unas características concretas y que sirvan para un uso específico, eso ya marca una clara diferencia con un uso más bien aleatorio o un uso disfuncional, podemos decir, de un material como una piedra o de un palo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hablamos que en este yacimiento de Adar, con esas cronologías, aparecen unos útiles, denominados útiles líticos, que tienen unas características concretas. ¿Vale? Bien. Según el libro de Richard Leakey, cuando hablamos de la historia de los útiles en el lago Turkana, según Richard Leakey,
Dice, hay una zona en la orilla occidental del lago Turkana, a unos 5 kilómetros al norte del lugar donde se había encontrado el cráneo negro, acordaros, de- del joven de Turkana, ¿vale? Que vimos en el capítulo anterior, y a unos 8 kilómetros hacia el interior del actual nivel del agua, que nos da una idea de las primeras fases de esta mutación. Hace un par de años, Peter Nuthbe, del equipo de Camoya, encontró lo que parecía ser un yacimiento arqueológico potencial. La arqueóloga francesa Hélène Roche describe los artefactos encontrados por Peter como núcleos muy toscos, simples trozos de lava para cualquier no experimentado. Ellen vio que las lascas eran un producto deliberado, que habían sido golpeadas deliberadamente. Ahí tenemos la gran diferencia. Por un lado, núcleos toscos, es decir, los núcleos son los que se utilizan para, entre un núcleo y otro, seccionar o fracturar el núcleo, y de esas lascas que sueltan poder generar nuevos cortes para especificar una tipología concreta. Bien. Y esas lascas, es lo que dice ya la arqueóloga Hélène, ya hay una deliberación a la hora de generar dicha tipología o dichas marcas. Bien. Dice, no da la sensación de una producción sistemática de lascas, explica, sino más bien de una fabricación ocasional torpe. Bien, los cantos de lava fueron extraídos de un suelo hace algo menos de 2,5 millones de años, lo que convierte a estos artefactos en uno de los más antiguos que se conocen. Bien, el yacimiento se conoce como Localelei, según el nombre de un curso de agua cercano. Hace 2,5 millones de años también hubo allí una corriente de agua, un pequeño afluente del río que cruzaba el valle de Turkana, cuando allí no había ningún lago. Los núcleos de lava descubiertos por Peter se habían abierto camino, de alguna forma, hacia esa antigua corriente fluvial, para acabar sepultados en el lecho arenoso durante casi 2,5 millones de años. Cabe imaginar la escena siguiente. Un pequeño grupo de homínidos da con el cuerpo de un antílope u otro animal similar recién muerto, quizás atraídos por el peculiar vuelo de los buitres sobre la pieza. Los homínidos tienen la suerte de encontrar un animal entero para ellos solos. Los chacales y las hienas ya estaban al acecho, alertado también por el vuelo propio de los buitres. Rápida y torpemente fabrican unas pocas lascas con los cantos que han ido recogiendo al acercarse al animal, algunos ya preparados para descuartizarlo y procurarse carne. Otros han estado tal vez ocupados ahuyentando temporalmente a los depredadores más pequeños, pero lo suficientemente para dar tiempo a los demás a descuartizar una o dos extremidades del cadáver mediante tajos vigorosos y rápidos que atraviesan la piel, la carne y los tendones, recompensados con grandes pedazos de carne y parte de alguna extremidad. Nuestro grupo se retira enseguida, dejando que otros carnívoros limpien el esqueleto. Pronto, las poderosas mandíbulas de las hienas reducen los huesos a trizas. Estos grandes carroñeros llevan consigo todos los útiles necesarios, sobre todo sus mandíbulas, y sus potentes dientes capaces de partir y triturar los huesos. Los homínidos han abandonado sus útiles, que se convierten así en el principio del registro arqueológico. El registro arqueológico es aquel, podríamos decir, cúmulo de elementos que conforman el estrato, es decir, esa deposición original recubierta por sedimentación, pero que se ha dejado esa impronta, digamos, de los materiales, de los propios materiales dentro de la sedimentación y por lo tanto dentro del estrato, que al excavarse se registra arqueológicamente con una posición, por ejemplo, tridimensional, con una cota, etcétera, etcétera, que va a conformar una serie de datos para entender y poder interpretar la ubicación, el posicionamiento, la función, el porqué, además de sumarle los demás elementos que van a ir conformando el registro arqueológico. ¿Junto con qué?
los restos óseos de los animales, vegetación, etcétera, etcétera. Bien, ¿qué dice con respecto a la fabricación de los útiles por parte del libro de evolución humana por parte de Roberto Sáez? Y dice, en su página 26, la fabricación de útiles supone una diferencia cuantitativa y cualitativa respecto a otros primates, pero no es exclusiva de los humanos, ya que se han encontrado herramientas talladas con una antigüedad en la que los únicos homínidos que existían sobre la Tierra eran los australopitecinos. El lenguaje humano es ciertamente único, aunque es muy difícil reconocer en los fósiles de nuestros ancestros características estructurales equivalentes a las que nos permiten hablar hoy. Tradicionalmente, los primeros rasgos humanos se buscan asociados a una transformación de la morfología corporal. La bipedación conllevó adaptaciones importantísimas en el cuerpo de hace 4,4 y 2 millones de años. En general, la forma y tamaño corporal comienzan a adquirir características modernas en torno a hace unos 2 millones de años, incluido el llamativo alargamiento de las piernas, y elementos concretos del esqueleto como la articulación de los hombros, la cintura, el húmero y el fémur. Pero la evolución de cada una de las partes del cuerpo humano fue gradual y en mosaico. Por ejemplo, la modernización de la pelvis se observa en los australopitecinos hace más de 3 millones de años, la de las proporciones de las matrices que se describirán posteriormente. Por tanto, es importante buscar qué impulsó aquella transformación. Hace entre 2,5 millones y 3 millones de años el clima del planeta comenzaba un periodo de cambio drástico, un enfriamiento global. Algunos aspectos de esa adaptación también se observan ya en los australopitecinos, pero no eran todavía manos fabricantes. Acordaros de la pinza de precisión, ¿vale? La cara tuvo distintas fases de evolución a lo largo del último millón de años, pero sobre todo, los elementos anatómicos destaca uno, y es el cerebro, cuyo tamaño comienza un proceso general de agrandamiento en torno a hace 2 millones de años, lo que para muchos fue un proceso adaptativo asociado a la fabricación extensiva y el uso masivo de herramientas líticas, aunque con algunos matices. Esos cambios morfológicos, esos cambios drásticos en la adaptación de los homininos a los medios adaptados, conllevó variaciones genéticas y por lo tanto variaciones morfológicas, la pelvis, el alargamiento de las piernas, el acortamiento de las extremidades superiores, la pinza de precisión, y con ello lo más grande digamos el elemento fundamental y verdaderamente sustancial del cambio evolutivo fue sin duda el cerebro, y eso se lo dio el comer carne o la ingesta de cambio de dieta. Acordaros que la dieta de Australopithecus era una dieta más arbórea, con hojas, raíces, frutas, y en cambio en Homo habilis vamos a ver otro gran cambio precisamente por la ingesta de nuevos nuevos productos, como es la carne, el ácido graso, etcétera, etcétera. Bien, en pantalla tenemos diversos restos Homo, ¿vale? Como Homo habilis, Homo erectus, Homo floresiensis y Homo neleri, que luego hablaremos de cada uno de ellos. Pero sin duda una de las características que difieren claramente con el patrón, digamos, ancestral anterior, que es Australopithecus afarensis o anamensis o africanus, ¿vale? o inclusive el propio Paranthropus boisei, veíamos la cresta sagital, un cráneo más digamos, no tan alto y un poco más alargado. Ahora vemos que en Homo habilis tenemos un cráneo mucho más circular, mucho más globular. Tenemos una ausencia ya de prognatismo maxilar, tenemos una cara mucho más amplia, más plana, y sobre todo aparecen pues claramente los
dos características óseas que van a ser fundamental y que a día de hoy inclusive son características en nuestra morfología craneana, como es sin duda pues, el arco supraorbitario, que en este caso hablaríamos de torus supraorbital, que es un marcado sobre todo en una línea general encima de los glóbulos oculares, y el torus occipital, que a día de hoy es donde, digamos, donde los músculos del cuello refuerzan la protección del foramen magnum del cráneo, y por lo tanto pues tienen esa marca, o sea, esa presencia muscular dejan rasgos óseos bien marcados, y que es una de las características a día de hoy para hacer la discriminación sexual entre cráneos femeninos y masculinos con respecto a la presencia mayor de esa proporción con respecto a los músculos del cuello. Bien, como luego veremos, tanto ya en Erectus, Fluorescensis y Naledi, esa globulidad del cráneo se va agrandando. En Erectus vemos también que se ovala más. Siguen manteniéndose los torus supraorbitales, los torus occipitales, lo vemos en la presencia también de Fluorescensis e inclusive en Naledi. Por lo tanto, son características morfológicas que son propias también de este género Homo y que van a ir conformando dinámicas morfológicas similares en las correspondientes linajes o especies. Vamos a verlo. Bien, se ve claramente en esta fotografía de Homo habilis del Museo de la Evolución Humana en Burgos, al cual invito totalmente a visitar. La representación de Homo habilis con esos torus supraorbitales bien marcados, el prognatismo ya no es tan simiesco, tenemos esa dentición ya más grácil, más reducida, pero se refleja y se identifica claramente con el uso ya masivo, podríamos decir, de materiales, masivo, uso continuado de materiales líticos. Esta industria, la industria asociada a Homo habilis a 2 millones de años, se denomina oldubayense debido al yacimiento de Olduvai, de la garganta de Olduvai, en el África subsahariana. Podríamos hablar que el modo 1, ¿vale? El denominado como modo 1 o modelo oldubayense, es un modelo que tiene unas características muy concretas, y es el uso de cantos de río con la percusión a través de otros cantos para obtener unas características digamos cortantes concretas, y de la extracción de esas lascas que sobresalen hacer a la vez otros pequeños cortes, otros pequeños percusiones para poder extraer o generar dobles filos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, se comprenderá sobre todo a la utilización de herramientas líticas para un uso directo de la manipulación alimenticia, claramente como hemos comentado con el texto anterior de Roberto Sáez, y sobre todo, por ejemplo, el de Richard Leakey, ¿no? Y sobre todo son herramientas básicas que a partir de la talla de cantos rodados, con golpes eficaces, se crean filos cortantes que nos ayudan a cortar la piel, cortar la carne, deshuesar, etcétera, etcétera. Como tenéis en pantalla, tenemos lo denominado como chopper o chopping tool, que se van a ver reflejados sobre todo con esos golpes a esos cantos y generar esos filos cortantes, y luego de las lascas que sobresalen o que salen, que son expulsadas tras la percusión con otro canto de ese canto percutido, podemos generar a través de otra vez percutor pequeños filos cortantes. Este sería el modo en el que se obtiene la lasca del núcleo, ¿vale? El martillo de piedra, aquí tenéis un claro ejemplo. Y luego la plataforma de las percusiones, los puntos de precisión, la extracción de diversas lascas y el uso luego a posteriori de esas lascas, ¿no? Y cómo se genera
el denominado como chopper, chopping tool. ¿Qué ocurre? Que bueno, tenemos unas características concretas que se identifican para estos choppers, pero en un último artículo que se ha publicado relacionado, como comentábamos en el anterior capítulo de Arqueonautas 2, en el capítulo de Australopithecus, hablábamos de los materiales líticos asociados a Paranthropus boise, ¿no? Es lo que es denominado como modo cero o modo pre-ordubayense. Sin embargo, en esta fotografía que tenemos en pantalla vemos un rodaje por parte de estos materiales. ¿Qué quiere decir esto? Que han sido cantos rodados, evidentemente, pero que su uso no ha generado, o sea, no han sido creados para, han sido usados con el mismo uso funcional que un chopping tool o un chopper, pero no se visualiza correctamente la generación a través de percusión de filos cortantes, ¿vale? Por lo tanto, puede ser una de las características claras de ese paso del uso de material pétreo para machacar, triturar, etcétera, al modo 1, que sería el generar golpes entre los distintos cantos para provocar esos cortes, esos filos cortantes y poder usarlo en la piel. Por lo tanto, cuando hablamos del iniciador del género Homo, hablamos evidentemente de Homo habilis. Homo habilis tiene una cronología en torno a 2 millones, 1,5 millones de años. Se conoce a partir de 1964 con el fósil de OH7, que se concluyó como que pertenecía a esta nueva especie denominada como Homo habilis. Y aquí es donde entra de lleno las grandes pares de la paleoantropología, como Richard Leakey, Philip Tobias o Napier, que son directamente los paleoantropólogos que estudiaban a Homo habilis y que descubrieron en el fósil OH7, que fue el iniciador, ¿no? Se relaciona con los yacimientos de Covifora en el lago Turkana y con el fósil de Homo habilis en torno a 200 fósiles de unos 40 individuos. Una de las características morfológicas muy identificativas es su capacidad craneana. Aún todavía, en 2 millones, 1,5 millones de años, Homo habilis sigue teniendo un cerebro pequeño, en torno a unos 600 centímetros cúbicos. Todavía estamos hablando de homininos con unas habilidades humanizadas, bipedación, uso de herramientas líticas, posiblemente vida social en grupo, el carroñeo como modelo productivo de alimentación y de agrupación social de cara a una protección, pero a la vez una fácil obtención de alimento, y con un cerebro un tanto reducido o en la misma línea que veíamos con linajes anteriores. Sin embargo, sí es verdad que podríamos plantear que incluso analizando los restos se puede reconocer que se trata de una especie con un aspecto mucho más humano que el encontrado en los Australopithecus. Es decir, su morfología ósea tiene ya una relación más humana que australopithecina. Una cabeza del fémur más grande, corta y redondeada, de cara a que facilite la inclusión dentro de la fosa del acetábulo, en la pelvis, para generar, por ejemplo, esa bipedación, es decir, esa morfología ha sido creada gracias a la bipedación y ha sido una mejora del material óseo con respecto al bipedismo. También la pelvis tiene un aspecto más moderno, más horizontalizado. Sobre todo, una de las características también que vemos claramente con Homo habilis es una relación tanto de altura muy similar a Australopithecus, en torno a un 1,3 metros de alto y un promedio de en torno a 52 kilos para los machos y 32 kilos para las hembras. De manera que, bueno, todavía estamos, si bien es cierto que ya tenemos características que ya hablan más de ese linaje humano, seguimos todavía teniendo ciertos paralelismos
morfológicos quizá o de dimorfismo similar al Australopithecus. La fotografía que tienen en pantalla es una fotografía muy significativa porque, en primer lugar, el segundo por la derecha es el paleontólogo Richard Leakey, pero el segundo por la izquierda es Edouard Carbonell. Y bueno, recupero esta fotografía para enmarcar un poco la relación entre las distintas naciones en el estudio de la paleontología y la importancia que tiene la relación entre los distintos científicos, los distintos modelos de investigación y la buena relación entre las distintas líneas de trabajo fomenta sobre todo el conocimiento científico. Y además también pues, un poco en homenaje, ya que Edouard Carbonell incluyó esta fotografía en una carta en homenaje tras el fallecimiento del paleontólogo Richard Leakey, el paleontólogo keniata Richard Leakey. Bien, ¿cómo se reflejaría estos Homo habilis? Bien, pues la escena que tenemos en pantalla es una escena muy característica de cómo se relacionarían estos Homo habilis ya con su medio, ¿no? Estamos hablando de, como hemos comentado anteriormente, con el libro de nuestros orígenes de Richard Leakey, ¿no? Estamos descuartizando extremidades inferiores, por ejemplo, de una gacela y producimos nuestras propias herramientas de una manera sencilla, rápida, que nos permita obtener la mayor cantidad de alimento posible y poder huir de los depredadores que, al igual que nosotros, vienen a devorar esa pieza. Aunque también formamos parte de la cadena trófica. La cadena trófica en el sentido de que, al igual que los herbívoros, los carnívoros pueden atacar a la especie humana, ¿no? a los homínidos. En este caso tenemos los restos de un pie, de un Homo habilis mordisqueado por un carnívoro. Este es el cráneo de Homo habilis, en el que vemos claramente pues, la reducción del prognatismo maxilar, esa globularidad del cráneo, el torus supraorbital bien marcado, una cara ancha y plana, un torus occipital bien también marcado y por lo tanto ausencia de cresta sagital, etcétera, 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 por lo que refleja claramente un cambio morfológico concreto al respecto de los linajes anteriores. En África seguirá la línea de Homo habilis o la evolución de estos linajes, porque al fin y al cabo no ya abordamos el marco evolutivo humano con esa ramificación, como veíamos, por ejemplo, en Australopithecus y demás, sino que aquí ya aparece, o a partir del género Homo, estamos de acuerdo con la línea expuesta de una evolución en red. ¿Qué quiere decir eso? Que se entrecruzan los distintos linajes y generan nuevos organismos. Por lo que estamos hablando que, por ejemplo, cuando hablamos de hibridación entre neandertales, sapiens, entre denisovanos y neandertales, anteriormente, en el caso de Homo ergaster, Homo erectus, inclusive Homo habilis, esas cronologías relacionan distintos linajes. Por lo tanto, es de pensar si ya aparece más adelante en el tiempo, es normal que apareciese inclusive más atrás. Por lo que, si bien es cierto, la ciencia a día de hoy pues no nos puede aportar un genoma de Homo ergaster o Homo erectus o Australopithecus, sí es verdad que bueno, los genomas a día de hoy bien estudiados, como son el neandertal, el denisovano o el sapiens, pues, demuestran esa multivariabilidad de hibridación o de mezcla entre los distintos linajes y por lo tanto podría ser. Es a partir de Homo ergaster,
digamos, ese salto ya cualitativo en la especie humana y que a su vez va a conllevar el salto cuantitativo. Vamos a expandirnos fuera de África, vamos a salir fuera del marco geográfico africano y se le considera a Homo ergaster como la variante Erectus africana. Habrá autores que definan exclusivamente a Homo erectus como los linajes asiáticos y a los linajes africanos los llamará Homo ergaster. Homo ergaster, de una cronología en torno a 1.800.000 años, 1.700.000 años, se documenta en 1975 con la mandíbula Kuhn ER992. Una dentición pequeña, una característica fundamental del género Homo es la reducción del marco odontológico y aparece una gran variabilidad. Y eso es muy importante porque la variabilidad quiere decir que los distintos linajes de dicho o los distintos individuos de dicho linaje se relacionan con otras especies, otros linajes y modifican sus modelos morfológicos. Existe una gran variabilidad y eso quiere decir que estamos activos en el marco evolutivo, ¿no? La mandíbula ER992 guarda poca relación, por ejemplo, con el esqueleto más completo del chico del lago Turkana, ¿no? El KNM WT15000 o el niño de Nariokotome. Es decir, que el primer Homo ergaster que se documenta en la historia, que es el niño de Nariokotome, pues en su mandíbula tiene poca relación con la ER992, aunque se asocian o se adscriben, mejor dicho, ambos individuos al género ergaster, ¿no? Al linaje de Homo ergaster. Lo que verifica dicha variabilidad en esta especie, lo que genera claramente una diversidad directamente asociada a estos homininos y que eso genera la transformación directa en fuera de África y por lo tanto en el mundo, ¿no? Y es una de las características que va a suponer el gaster y que yo creo que es, al igual que cuando hablábamos de Australopithecus como una de las especies, ¿no? O de los momentos más importantes de la evolución humana, sin duda el gaster y Erectus va a generar esa nueva oleada, que luego veremos con otra oleada de Sapiens más adelante, pero que son momentos específicos y concretos del marco evolutivo que generan esa gran esencia, ¿no? en el marco evolutivo. En pantalla vemos el niño de Nariokotome, vemos ya prácticamente una ausencia total de prognatismo maxilar y una muy marcada, una cara alargada, ¿vale? Más que ancha, alargada. Tenemos un toro supraorbital bien marcado y a la vez identificado, luego lo veremos más adelante, en ausencia, por ejemplo, con respecto al Homo habilis, que era una línea, ¿vale? Asociada a los dos globos oculares, en Homo ergaster y Homo erectus va a ser diferenciado, ¿no? Entre los distintos globos oculares. Por lo tanto, hemos dejado resto o características simiescas y ya anteriores muy atrás, y ya damos el salto a un nuevo modelo óseo corporal. En el esqueleto postcraneal vemos ya características, pues esa pelvis horizontal, esos fémures con una basculación hacia el interior por parte de las epífisis distales de los fémures. Vemos las escápulas en la parte trasera ya bien, como sabemos, ¿no? Es decir, ya no tenemos ya lo vemos claramente como un esqueleto prácticamente humano, ¿no? Podríamos decir. Dentro de Homo ergaster tenemos varios organismos o varios individuos bien identificados y que, bueno, podemos especificar esa variabilidad, ¿no? El denominado como Twiggy es el OH24 con una
con una característica similar a Homo habilis, que es los 600 centímetros cúbicos de capacidad craneana. Es un cráneo más pequeño, podríamos decir como un Homo habilis grácil, ¿no? Es como la evolución, el continuo de Homo habilis. Luego, por ejemplo, tenemos a Homo rudolfensis. Se llama Homo rudolfensis porque aparece asociado al nombre del lago Turkana en lengua concreta africana, que es Rodolfo, ¿no? El lago Rodolfo. Por lo tanto, el Homo rudolfensis asocia su nombre. Pero en este individuo tenemos una mayor capacidad craneana, tenemos 750 centímetros cúbicos y la cara ya alargada y plana. En el cráneo R 1470. Por lo tanto, ya tenemos unas características de variabilidad dentro del mismo género, que sería el Homo ergaster, o esa evolución entre el Homo habilis grácil de Twiggy, Homo rudolfensis y Homo ergaster. Ya. Homo ergaster con una capacidad de 850 centímetros cúbicos, mayor altura, una longitud total de esqueleto postcraneal alto, un doble arco supraorbital bien desarrollado en las formas erectus, como veremos luego ya como característica fundamental de Homo erectus en Asia. Una dentición reducida, una cara con una arquitectura moderna, una altura ya de individuos en tanto rudolfensis como ergaster de 1,60, hemos dejado esos 1 y 1,10 de Australopithecines y 1,30 de Homo habilis, y nos damos cuenta como precisamente en 200.000 años se ha modificado la diversidad morfológica y del esqueleto postcraneal del género Homo. Como hemos pasado de una altura de 1 metro, 1,10 metro, 1,30 a 1,60 m, ¿no? Ya superamos la altura media de la España de la primera mitad del siglo XX, ¿no? Por ejemplo. Y tenemos sobre todo una dieta totalmente distinta, ¿no? Es una dieta con un aporte casi primordial de carne, de tuétano y de ácidos grasos, los cuales servirán sobre todo para una cosa fundamental, y es el crecimiento del cerebro. Sin duda, uno de los elementos fundamentales. Aquí estamos viendo lo que sería la ubicación del lago Turkana entre Etiopía, Kenia, el río Omo, la región de Comifora, el valle del Omo, donde surge también esa identificación, nomenclatura del género Homo. Y vemos claramente como Homo ergaster ya refleja claramente un amplio cerebro, ya con un cráneo mucho más alargado y alto. Tenemos un prognatismo maxilar reducido, pero a su vez bien marcado tanto en los torus supraorbital como en el torus occipital. Y vemos claramente como una cara ya humana, una cara ya completamente humana. En esta representación de Homo ergaster vemos claramente una dentición reducida, una cara alta y ancha, una bóveda craneana globular, con un torus supraorbital bien marcado, unos arcos cigomáticos bien establecidos. Sin duda, un elemento fundamental en su característica ya como género. Y esto va a generar que a partir de ahora hablemos, ya no nos centremos en África como elemento geográfico fundamental, sino que hablemos de la expansión en toda Eurasia. A partir de Homo ergaster, en torno a 1.600.000, ya podemos hablar de distintos ejemplares o linajes, como Homo georgicus, como Homo erectus, Homo florescensis, que ya van a formar parte del amplio territorio que genera África, Europa y Asia. Oceanía, las islas de la isla de Flores, la isla de Java, etcétera, 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 en el continente asiático.
Pero sin duda la revolución que generó Morgaster fue sin duda el salir de África, el generar variabilidad adaptativa a los medios, modificar sus características físicas y morfológicas adaptándose a los medios en los que ahora va a conquistar y que va a generar pues esas nuevos linajes. Homo georgicus será la evolución de Homo ergaster en el centro europeo, en el inicio euroasiático, en Georgia. Homo erectus es el denominado ya por los científicos como el linaje propio de Asia. Y vemos claramente cómo Homo erectus, a partir ya de 1.700.000 años, se extiende, por un lado, a 4.000 kilómetros de África, como es Georgia, en Dmanisi, pero también llega a los 100.000 kilómetros de África, como es en China. Por lo tanto, tenemos un mismo linaje que genera variabilidad y genera elementos, o mejor dicho, individuos con características que van asociadas. Lo veremos. En Dmanisi, en Georgia, el yacimiento arqueológico de Dmanisi, se documentan 5 cráneos y en torno a unos 2.000 fragmentos líticos del modo 1 oldubayense, con unas cronologías de 1.860.000 años. En esta cronología, si bien es cierto que en Dmanisi el modelo de industria lítica es el modo 1, en África se va empezando ya el modo 2, que se ha denominado como achelense. Y vemos en características, por ejemplo, de esta variabilidad que veíamos en Homo ergaster, lo vemos también en los cráneos de Dmanisi. Vemos que en el cráneo 3, pues tiene unas características muy similares al Homo habilis de Covifora, al ER 1813. Por tanto, son individuos que traen esas características morfológicas anteriores. Son muy parecidos en tamaño, con un perfil de cara y calota similar, una forma y profundidad del paladar y con una capacidad craneana igual de 600 centímetros cúbicos. Bien. Desde su descubrimiento, los investigadores ya hacían notar su parecido con unos homininos del Pliopleistoceno africano, es decir, con los homininos de ancestros africanos, con características morfológicas similares. Lo que vendría a denominar que estamos ante una especie intermedia o a medio camino entre los africanos y los asiáticos, lo que se viene a denominar como una especie erecta antigua. No son los Homo erectus característicos asiáticos, no son el Homo ergaster, pero sí tiene características anteriores y posteriores. Existe a la vez también mucha variabilidad entre los propios 5 cráneos de Dmanisi, denominándose su especie como Homo georgicus. Homo georgicus, pues, viviría en grupo, utilizaría herramientas líticas para fabricar herramientas de uso tanto alimenticio como de apoyo, etcétera, etcétera, al ámbito social, como lo vemos con bastones, etcétera. Y viviría en grupos sociales, es decir, estaremos hablando ya de animales sociales, lo que es una de las características que siempre nos ha identificado al ser humano, ¿no? En Dmanisi, los 5 cráneos que tenemos, que se han documentado, difieren los unos a los otros con características, aunque mantienen grandes características ya muy claras. Ese toro supraorbital, esa ausencia de prognatismo, aunque hay algunos que lo mantienen, como ese cráneo del tercero de la derecha, y sobre todo una cosa muy concreta, y es que lo vemos en el segundo cráneo de la derecha, una ausencia de dentadura, ¿vale? Que eso es prácticamente por uso funcional de la mandíbula, y esa pérdida con una reabsorción del alveolo dentario genera la dificultad de masticar por parte de ese individuo. Y siempre se ha asociado en el ámbito antropológico a la pérdida
de dentición a un ámbito ya de una edad avanzada en el individuo o características pues traumáticas, etcétera. En el caso de este individuo nos está hablando de una perdurabilidad de este individuo aun teniendo una dificultad en la alimentación por ausencia de ese dentaje, ¿no? Por tanto, nos habla quizá más de ese aspecto grupal, social del Homo georgicus. Y lo que supone la variabilidad en la dispersión de Homo ergaster y la cantidad. Tenemos de nomenclaturas y de individuos con características similares, pero también avanzadas. El hombre de Dmanisi, el chico de Turkana, lo veíamos en el hombre de Pekín, por ejemplo, o el Homo erectus africano, tiene ciertas características similares, o el Tauto Belmán, o el hombre de Java, pero sin duda la gran diferencia con estos individuos con respecto a Homo habilis o a Homo rudolfensis, ¿no? Lo vemos claramente. Es un cambio totalmente ya de paradigma entre el hombre de Pekín y el Homo rudolfensis. Ya hemos dejado atrás características que venían de nuestros ancestros. Si bien es cierto que el cráneo número 3 de Dmanisi trae consigo también dichas características, pero ya tenemos dentro de esa gran variabilidad y de esa gran expansión elementos ya que caracterizan a individuos ya mucho más humanos. Y lo que os decía anteriormente, hay autores que reconocen exclusivamente a Homo erectus como los fósiles de Asia, ¿no? O de China, ¿no? Por lo tanto, para estos autores, cuando hablamos de Homo ergaster, estamos hablando del género de Erectus africano y sus características se diferencian, ¿no? Con respecto al Homo erectus asiático, que estará sobre todo identificado con un torso supraorbital mucho más desarrollado y más recto, ¿vale? El occipital más angulado, con el torus más marcado en el occipital, las paredes del cráneo más gruesas, una bóveda craneana más baja pero más alargada, ¿vale? Y se identifican y se denominan como Pithecanthropus en Java o Sinanthropus pekinensis en China, en el yacimiento de Zhoukoudian, el hombre de Zhoukoudian, el hombre de Pekín, ¿no? Ambas especies son aceptadas como Homo erectus por el doctor Weidenreich, el cual se conoce por mostrar las similitudes entre ambos fósiles. Cráneos bajos, alargados, máxima anchura a nivel de huesos temporales, occipital angulado, torus frontal y occipital bien marcado. Y una característica muy fundamental, la ampliación de la capacidad craneana. Capacidad craneana en torno a 915 y 1225 centímetros cúbicos, lo que nos está hablando ya que hemos dejado de ser homos con cerebros pequeños y ahora ya también a la vez tenemos cerebros grandes. En Asia, Homo erectus se extenderá con estas cronologías de unos 600, unos 500 y llegará hasta 75.000 o 750.000, como hemos visto en la diapositiva de expansión territorial. Yacimientos como Exia, Dali, Ginusa, Normida, Trinil, Engebun, Sombargumagan, Nangabi o Nangadan demuestran la gran expansión de Homo erectus por el continente asiático. Sin duda, marca claramente la dinámica morfológica del hombre, o del homo, mejor dicho, con un antes y un después entre nuestros ancestros africanos, características ya muy concretas de lo que luego posteriormente iremos viendo en perfiles de linaje posteriores, grandes capacidades craneanas, elementos de morfología muy característicos que van a dar esa clara identificación con
una humanidad más concreta. Por ejemplo, lo vemos en Zugudien o en Sanguirá, ¿no? Son cráneos que claramente van a marcar tendencia similar a los cráneos que posteriormente vamos a ir viendo con cronologías más avanzadas en Eurasia, ¿no? Lo veremos con Neandertal, lo veremos con Homo antecessor, con Heidelbergensis, con los denisovanos, etc., ¿no? Vamos a ver estas características que ya nos están hablando de unos individuos más con una capacidad craneal más alta, y eso supone un salto cualitativo en la identificación de la especie. Y una de las características singular, sin duda, es la dentición. La dentición, esos incisivos reducidos, esos premolares bien identificados, esos molares con características, con las cúspides concretas, y que iremos luego identificando en las sucesivos linajes. Sin duda, elementos ya que son prácticamente clara identificación de Homo sapiens, o de lo que somos a día de hoy. Sin embargo, Homo erectus genera también variabilidades. Y vemos dos especies, dos linajes, que se han identificado claramente como posteriores a la expansión de Erectus. Uno es el Homo florescensis, con cronologías entre 100.000 y 60.000 años, en la isla de Flores. Es un ejemplo de adaptación de Homo erectus a un medio, lo diré, geográfico concreto, que es el de las islas, el archipiélago, lo que quería decir, y lo vemos en el Homo naledi. Homo naledi, en torno a 330.000 y 230.000 años, es el que, digamos, se asocia directamente al ámbito de las cavidades kársticas en los yacimientos de Rinstein y Star, en Johannesburgo, en Sudáfrica, y están asociados a unos sistemas kárticos. Ambos linajes tienen características muy parecidas, en torno a unas capacidades craneanas de 610-400 centímetros cúbicos. Sin embargo, estudiándose el cerebro de Homo naledi, se ha podido estudiar el lóbulo frontal y se ha podido identificar relaciones con la planificación, el lenguaje y las habilidades sociales. Es decir, el hecho de la reducción lo veíamos, de entre 915 y 1200 centímetros cúbicos de Homo erectus, ¿vale? La reducción de ese cerebro no quiere decir la ausencia de habilidades sociales o habilidades específicas y concretas claras del género Homo. Y cómo la adaptación y los cambios adaptativos al medio son generados también por estas nuevas linajes que reducen su estatura, reducen su capacidad craneana, pero no quiere decir que involucionan, ¿no? Sino que mantienen las características propias del género. Vemos claramente la mano de Homo naledi con una mano humana actual, o el cráneo de Homo naledi con respecto al cráneo de Homo sapiens sapiens. Sin duda, características muy similares. En la mandíbula, por ejemplo, se ve características súper parecidas, de verdad, la ausencia, por ejemplo, de mentón, ¿no? O de mentón tan marcado como en Homo sapiens sapiens, pero, por ejemplo, los nomios de la mandíbula se ven muy claramente similares. Los arcocigomáticos y los maxilares muy similares. Es verdad que el tono supraorbital es mucho más marcado en Homo naledi que en Homo sapiens, pero bueno, sin duda son ejemplos que determinan claramente una dinámica morfológica muy similar. Y por lo tanto, cuando hablamos no es ya esa linealidad evolutiva, sino esa gran red
evolutiva, tenemos que hablar de Homo erectus, tenemos que hablar de Homo floresiensis y de lo que supuso Homo ergaster y su expansión, ¿no? Eso no quiere decir que tanto en África los ergaster evolucionaron de otra manera, se hibridasen con otras especies y generasen otros nuevos linajes, ¿no? Pero, por ejemplo, características de Homo naledi son muy similares a los restos óseos humanos actuales, ¿no? Sin duda, ya se asemejan con toda claridad a esas características óseas, tanto del esqueleto craneal como hemos comentado anteriormente, como el esqueleto postcraneal. Y sin duda lo tenemos en pantalla, el cráneo similar a un cráneo humano, con esa globular de nuevo, esa ampliación del cráneo, perdón, de la capacidad craneana, de características del toro supraorbital, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de Homo naledi, estamos hablando de una variabilidad de Homo ergaster al respecto, de una territorialidad concreta, ¿no? Sin duda cómo evoluciona y cómo son, por lo tanto, esos marcos evolutivos son en red, no es ni siquiera arbóreo, ¿no? Podríamos decir que llegan a ser en red, puesto que lo que generaría la hibridación entre distintos linajes podría generar la denominación como especie, ¿no? Y por lo tanto, nos quedaría esa espinita del estudio genético de los restos más antiguos, ¿no? de lo que a día de hoy se ha estudiado. Y para terminar, en palabras de Antonio Rosas, de su libro Evolución Humana, hoy en día la situación es algo más compleja y la respuesta a la pregunta ¿qué significa ser humano? Ya no resulta tan inmediata. El avance de la ciencia ha puesto de nuevo en entredicho conceptos que teníamos casi por absolutos. Hoy sabemos que hace apenas 100.000 años coexistieron en el planeta Tierra al menos 5 linajes, especies humanas, cada uno con su acervo cultural propio. Durante algún tiempo los humanos anatómicamente modernos, nosotros, los Homo sapiens, habitábamos el África subsahariana. Los neandertales, centrados en Europa, poblaban el extremo occidental de Eurasia. Los pequeños Homo floresiensis, cuyo cuerpo conserva reminiscencias muy arcaicas, como hemos visto, vivían en la isla de Flores. Las últimas poblaciones de Homo erectus perduraban en la isla de Java y quizá también en el continente asiático. Y un nuevo linaje humano, los llamados denisovanos, descubierto recientemente en las cuevas de Denisova en Siberia, identificado como a partir de su ADN fósil, extendiéndose por áreas asiáticas. En resumen, nada menos que 5 linajes coexistiendo, cuya simple enumeración detrae un buen pedazo de arrogancia a nuestro ego de especie elegida. Cuando hablamos de especie elegida, no hablamos de una especie elegida, sino que es el producto de una multivariabilidad de linajes y de seguro de mezcolanza entre los mismos, ¿no? Y eso se genera a través de Homo ergaster. Eso se genera a través de Homo ergaster, de Homo erectus, y su expansión territorial va a generar, como hemos visto, tanto en Naledi como en Floresiensis, la adaptabilidad al medio, y eso va a generar nuevos linajes que veremos, como Homo heidelbergensis, Homo antecesor, Homo neanderthalensis, Homo denisovanos, etcétera, etcétera. Hasta aquí el capítulo 5 del podcast Bajo las Arenas del Tiempo. Ha sido un placer y bueno, esperamos que les guste y nos vemos en la próxima. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Ha sido un placer, como siempre, estar con todos vosotros y recordaros que seguimos trabajando en las diferentes redes sociales. @bajo arena de tiempo en Facebook, Instagram e X, @bajo las arenas del tiempo en YouTube, @bajo las arenas del tiempo en la plataforma de podcast iVoox
Y nuestro correo electrónico, como siempre os lo decimos, cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier idea que tengáis, hacérnosla llegar, por favor, en bajolaarenadeltiempo@gmail.com. Soy Iván Sánchez y esto es Bajo las Arenas del Tiempo.